Señores, buenos días. Las gracias a Dios que nos da la vida, a ustedes que nos reservan el espacio y nos hacen el favor de su amable sintonía, domingo tras domingo, en la búsqueda de la verdad, en la profundidad de la realidad misma, en tu señal de cable, el poder de la información. En el día de hoy nosotros tenemos un programa súper especial, el poder de la información, que es la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma, en tu señal de cable, con más de 10 años. Hoy se honra en presentar ante ustedes dos grandes invitados que conversarán con nosotros sobre un tema sumamente importante, porque estaremos hablando del maestro dominicano. Y para hablar del maestro dominicano, ¿quién más que una autoridad en la educación de todo el país y que nosotros pues le hemos denominado como el asesor permanente de este espacio? El maestro Roberto Santos Hernández. Ahí le damos los buenos días y la bienvenida al poder de la información, maestro. Qué bueno que está con nosotros. También pues nos acompaña, que viene por primera vez al programa, pues esperamos que sea una de tantas, un maestro de gran formación, de gran dedicación al Magisterio Nacional, como lo es el profesor Miguel Ángel Fernández, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. A usted los buenos días y la bienvenida, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Miguel Ángel se traslada desde Mao Valverde, desde la provincia de Mao Valverde, para estar con nosotros con una puntualidad asombrosa. Bueno. Eso dice mucho de usted. Sí, gracias. Gracias por estar con nosotros. Le hemos convocado porque nosotros queremos hablar de esa parte intrínseca, que se ha hablado mucho de la educación. Y es mucho aún lo que falta por hablarse de la educación en la República Dominicana, más como una tarea pendiente. Ahora bien, nosotros queremos centrarnos en esta parte medular del maestro dominicano. Profesor Roberto Santos, ¿podemos hacer un bosquejo histórico de la realidad del maestro dominicano? Sistema educativo es el conjunto de instituciones educativas de una nación jurídicamente reconocidas. Es decir, todos los centros educativos que están reconocidos por ley constituyen lo que se denomina sistema educativo. Ya además estaría entrar en la operacionalización del concepto de sistema. Nos detenemos brevemente en lo educativo para sostener que la educación no está limitada al accionar solo de los propósitos y alcances de la escuela. La escuela solo trabaja con un espacio muy limitado de la educación, que es la educación escolarizada o institucionalizada. Pero educación implica todos los agentes que influyen, determinan y condicionan la conducta de los humanos, porque a final de cuentas los infrahumanos se entrenan, pero los humanos nos educamos. De ahí que la educabilidad sea algo específico para los humanos. Todo el impacto que ejercen los medios de difusión, las familias, los partidos, el Estado, la figura del hombre público, con su conducta teatral o sincera, influye, permea y determina la conducta de los humanos, y esa totalidad del impacto del contexto que contiene a los humanos es la educación, por lo que la escuela solo trabaja con una porción limitada de la educación, que es la educación escolarizada. Y fue por esto
que el gran pensador Aníbal Ponce sostuvo una vez que una revolución educativa solo es posible cuando una clase progresista y revolucionaria ha detronado del poder a una clase retrógrada y conservadora, porque en un nuevo estadium social cambian las expectativas, las filosofías macrosociales y por tanto ese cambio macrosocial impacta, permea, influye y revoluciona la escuela. Los elementos que siempre están presentes en el acto educativo han sido estudiados por la teoría pedagógica con la denominación de actores del proceso educativo. Los actores del proceso educativo son los elementos, piezas del sistema educativo que se perciben en el macrosistema educativo nacional, en cualquier subsistema privado, público, superior, medio, o en un microsistema como un aula de clase. Los elementos que siempre están presentes en un acto educativo son educando, que tienen como misión apropiarse de la cultura, pero en esa apropiación deben intentar llegar más lejos que lo que le transfieren las generaciones adultas. Los educandos para la apropiación, conservación y desarrollo de la cultura, pero frente a todo educando por más desarrollos tecnológicos y transformaciones estratégicas de aprendizaje que hayamos tenido en la historia, siempre está el educador, que tiene como propósito canalizar, facilitar la apropiación, conservación y desarrollo de la cultura. En medio de educando y educador está todo lo que norma y guía el aprendizaje desde la Constitución de la República en cada país, que establece el perfil de ciudadano a que se aspira, las leyes generales de educación, las colaterales, los planes de estudio, los sistemas de evaluación, los textos, la metodología de apropiación de aprendizaje, las formas de evaluación, todo eso que media entre educando y educador es el currículum. El currículum es lo que norma y guía y orienta al aprendizaje. Pero más allá del currículum está la sociedad, en donde tienen los pies en ese momento histórico los maestros, los alumnos, y están influidos hasta los textos con los que trabajan. De manera tal que cuando se intenta hacer un estudio ascensional, el maestro será la puerta de entrada para entrar a un estudio ascensional algo pensado, pero para un estudio holístico hay que trascender el estudio del maestro y pasar a otras esferas contextuales que a final de cuentas son responsables del proceso histórico general. Por eso humildemente nosotros sostenemos que este ciudadano caricaturesco que se le atribuye la responsabilidad solo a nosotros los docentes de ser responsable de su formación, de lo que es, no es solo responsabilidad del maestro, sino de la sociedad total que nos contiene. Especificando algunas ideas generales, como usted lo ha solicitado, nos permitimos
observar que desde su fundación el maestro ha tenido un perfil. Ha tenido un perfil definido en el marco que los crea. Así, por ejemplo, desde que se estableció la escuela, sostiene Martín Carnoy en su obra La educación como imperialismo cultural, que cuando un pueblo conquista a otro, política y militarmente, en esa dominación no termina la conquista termina después que el vencedor establece instituciones políticas para legitimar el poder de dominación y después que a través de la educación, a través de las iglesias, se cultiva, se propende a procurar el perfil de ciudadano que esa sociedad aguarda. De manera tal que cuando se crearon las primeras escuelas, ya tú sabes en manos de quién estaban, de lo más limitado del pensamiento hemisférico que predominaba en España, y su propósito era para las masas de indios y esclavos, no más que la oral evangelización. Se dio la independencia en República Dominicana y nadie en este estadio de incultura, nadie pensó cuando se dio la independencia en cambiar las escuelas, sino que siguió dominando la misma tradición hispánica heredada de la época colonial. Eugenio María de Hostos intenta transformarla, avanzó algo, esparció las ideas, dejó algunas semillas, pero volvió a ser dominante, a recuperarse la dominación hispánica. Y a nuestro humilde parecer, pienso que esas condiciones, que esas filosofías, a pesar de que hayamos tenido una ley general de educación en el 97 que establece un perfil diferente y que la Constitución del 2010 se coherenciara en materia educativa con la Ley General de Educación del 97, pese a eso, aquí siguen siendo dominantes esas ideas de la escolástica, esas ideas de memorización, esas ideas cosificadoras que propenden a la tradición hispánica y que poca relación tienen con nuestra propia identidad. Permíteme señalar que Eugenio María de Hostos, en materia de organizaciones magisteriales, fue quien concibió la primera organización de maestros específicamente para los docentes de las escuelas normales en 1881. Posteriormente hubo algunas organizaciones que tenían sentido recreativo, como de club cultural. A partir de nuestra historia reciente, los actores del proceso, las organizaciones básicas que hemos tenido, han sido indiscutiblemente la Federación Nacional de Maestros FENAMA, que surgió en el proceso de destrujillación, cuando todas las organizaciones, los maestros, los abogados, los agrónomos, los comerciantes, los empresarios, a raíz de la muerte de Trujillo empezaron a organizarse, pues también los maestros. Y esta para el 70 había cumplido su misión histórica, había aportado, querrámoslo o no, y a partir de ahí, del 1970, cuando Balaguer
tenía el país sumergido en un estado de desastre, de persecuciones políticas, de asesinatos, de exilio, entre otras cosas, y para su plan reeleccionista en el 1970, Balaguer, por decreto del 4 de abril, cerró todas las escuelas del país, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta las escuelas rurales, hasta que pasasen las elecciones, hasta junio siguiente. Y en ese contexto es que toda la sociedad nacional se va a las calles, también los integrantes, ¿por qué no?, hasta de la Unión Nacional de Escuelas Católicas, participaron junto a los maestros, las bases del PRD, porque Bosch rechazaba ese tipo de trabajo organizativo. Ese fue el contexto en que se funda la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, para reclamar y demandar a Balaguer la reapertura de la docencia para dar clase. Aunque luego se sigue criticando, yo pienso que con alguna razón, la población, de la fragilidad de las escuelas y de la frecuencia de los llamados a paralizaciones de docencia, pero la ADP surgió para llamar a docencia.